Estamos estudiando la carta a los Efesios de manera exegética, homilética, expositiva también. Y hoy vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Vamos a leer en la pantalla, aunque puede abrir su Biblia si quiere, para hacer alguna anotación. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Gracias, Señor, por tu bendita palabra y por este pasaje que contiene una de las verdades más importantes de toda tu palabra. La recibimos con gratitud. Amén. La verdad que resalta en este pasaje es que somos salvos por pura gracia, por pura generosidad de Dios. Ese es el título de la predicación. Somos salvos por pura gracia. El mismo texto nos enseña, en primer lugar, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Por la condición pecaminosa en que nace el hombre, en que vive el hombre sin Cristo, la Escritura dice que está ciego. No puede encontrar el camino a Dios, mucho menos puede guiar a otro que está ciego. Jesucristo dijo, hablando de las verdades de Dios, un ciego no puede guiar a otro ciego. El que no conoce el camino de Dios no puede guiar a otro. No puede salvarse el hombre a sí mismo, porque está esclavizado y está muerto en sus propios pecados. Dice este capítulo y también lo dice de nuevo en estos versículos que hemos leído. El hombre, aunque quiera salvar a otros espiritualmente, no puede porque él está esclavizado. El pecado lo ha desorientado, lo ha confundido, lo ha matado espiritualmente, lo ha colocado en una dirección opuesta a Dios. El pecado lo ha distanciado de Dios. La tragedia más grande que le ocurre al hombre sin Cristo es que el pecado lo ha matado espiritualmente. Está muerto. Humanamente no hay salida para el hombre pecador. El hombre sin Cristo es como aquel hombre que ha caído de un edificio de 8 o 10 niveles. Imagínense por un momento. Ha caído ahí, desde ahí, está inconsciente, está muriendo, muere, y esta persona no sabe ni siquiera que ha caído, ya no está consciente de la realidad que le rodea, no puede ayudarse a sí mismo. Más bien son las otras personas que pudieran hacer algo por él. Pero él no puede hacer nada por sí mismo. Necesita que otro le rescate. Romanos 3:23 nos enseña la condición por la cual el hombre no se puede salvar a sí mismo. 3:23, en la traducción del lenguaje actual dice así: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios.
el hombre sin Dios. Todos los hombres, dice Pablo, más adelante, los judíos, los gentiles, y podríamos agregar nosotros los europeos, los asiáticos, los latinoamericanos, los africanos, cualquier ser humano, todos son pecadores, somos pecadores. Y eso impide que podamos salvarnos a nosotros mismos de nuestros pecados. Oiga lo que dice Romanos 3:9, también en la traducción del lenguaje actual. ¿Quiere decir todo esto que nosotros, los judíos, somos mejores que los demás? Pablo está hablando a los judíos que se convirtieron a Cristo, pero también está hablando a los judíos sin Cristo. Claro que no, él responde. Como ya les dije, seamos judíos o no, lo seamos, que dice esta versión, todos somos pecadores. No podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestra condición de muertos espiritualmente. Efesios 2:5 en la primera parte dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Efesios 5a en la primera parte, en la NBI dice, aun cuando estábamos muertos en pecados. Está hablando de muerte. Romanos 5:12, en la Reina Valera 60. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todos pecaron. El hombre que está muerto espiritualmente, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo llama el hombre natural. Y dice, el hombre natural no entiende lo espiritual. El hombre natural no percibe lo que es de Dios. Al hombre natural, el Evangelio, Jesucristo, la predicación, la salvación y todo lo espiritual le parece locura. Porque los asuntos espirituales han de discernirse espiritualmente, pero el hombre natural no puede entender. ¿No entiende? El hombre natural no percibe la dimensión de la fe, la dimensión espiritual. No entiende la Biblia realmente como debe de entenderla. No entiende ni discierne las señales proféticas establecidas en la Biblia. No capta la gloria de Dios y el poder del Evangelio precisamente porque está muerto espiritualmente. Por eso es que no podemos salvarnos nosotros mismos. Romanos 7:11 en la Reina Valera 60 dice así, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Está hablando Pablo en su testimonio antes de Cristo y cuando no era guiado por el Espíritu Santo. Dice, el pecado me mató, tomando ocasión del mandamiento. Porque el mandamiento dice, haz estas cosas y vivirás. Pero yo no pude cumplir esos mandamientos, entonces el pecado me mató con la autorización legal de la ley. No puede el hombre salvarse a sí mismo porque las obras, dice la Biblia, no salvan. Las obras humanas no salvan. Lo que producen es jactancia y la jactancia es pecado también. Oiga lo que dice Efesios 2:9 en la NBI. No por obras, para que nadie se jacte, dice esta versión. Para que nadie se gloríe. ¿Qué tipo de obras? Pues obras religiosas, obras sociales, obras educativas, obras de hacer bien al prójimo. Sin Cristo estas obras no salvan. Y aún con Cristo tampoco salvan. Las obras no salvan. Entonces el hombre separado de Dios, con sus propias obras, no puede decirle, Señor,
aquí he hecho algunas obras, ¿será que me puedo salvar con estas o necesito más? Aunque hiciera todas las obras buenas del mundo, no se salvaría. Oiga lo que dice Romanos 3:20 en la Biblia de las Américas. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, será salvo delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo, vean, nadie se puede salvar por guardar las obras que están escritas en el libro de la ley. Porque la ley apareció y fue dada para enseñarle al hombre que es pecador. Para eso fue dada la ley. Es lo que quiere decir realmente aquí. Pues por medio de la ley vino o viene el conocimiento del pecado. Gracias a Dios que en este pasaje encontramos esta verdad maravillosa. En los textos siguientes, somos salvos por pura gracia. Esta es la segunda verdad, aunque es el título de la predicación también. Somos salvos por pura gracia, por pura generosidad. Efesios 5b, en la NBI dice así: por gracia, el don inmerecido, el favor de Dios, ustedes han sido salvados. Efesios 2:8 en la NBI, porque por gracia ustedes han sido salvados. Notan que aquí en el mismo capítulo 2 está diciendo 2 veces esa verdad, porque por gracia ustedes han sido salvados. El 8 que acabamos de leer, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Somos salvos por pura generosidad, por pura gracia. Esta verdad Dios la ha pronunciado en su palabra. El Espíritu Santo la ha pronunciado a través de la Escritura. En ningún libro usted encontrará, ni los libros antiguos, ni los libros milenarios, ni los libros religiosos, ni los libros científicos, ni los libros de ética, ni los libros de cualquier área del conocimiento. En ningún libro encontrará usted esta buena noticia. Esto lo pronunció solamente nuestro Dios. Esta verdad, ustedes son salvos por pura gracia, jamás la ha pronunciado hombre alguno. Ningún filósofo, ningún fundador de religión ha pronunciado esa palabra, esa frase. Nadie. ¿Por qué? Porque no pueden salvar. Solo Dios puede decir esa verdad para nosotros. Es la buena noticia del Evangelio. Ustedes pueden ser salvos por pura gracia. Sí, ningún poeta, menos un político puede decir eso. No pueden decir esa verdad. Solo Dios tiene la autoridad porque Él mismo amó a su pueblo que había caído en pecado y procuró entonces la forma de salvarlos. Y decidió salvarlos a ellos por pura gracia, por un favor inmerecido, un don inmerecido. Él tuvo que ser justo, sí. Mostró su amor, mostró su misericordia, pero tendría que mostrar su justicia. Dios no podía salvar por pura gracia a los pecadores sin que alguien pagara la culpa de todos los pecados de los seres humanos. Entonces Dios, en su abundante gracia y misericordia, decidió que su propio Hijo Jesucristo muriera en la cruz y sobre Él cayera la consecuencia de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades y de todas nuestras maldiciones. Y ahora nos dice, ustedes son salvos por pura generosidad, por pura gracia de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Así que recuerde esto, el Señor ha pronunciado esta palabra. Solo la Biblia tiene este mensaje. Solo la Biblia pronuncia esta verdad.
Nuestra salvación acontece entonces por gracia, por generosidad. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el hombre era incapaz de salvarse a sí mismo. Estaba muerto en sus delitos, así estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Dios sabía que el hombre estaba doblegado, postrado por su maldad. El Señor sabía que todos estábamos destituidos de su gloria, privados de su gloria. Ahora, para decirlo muy bien bíblicamente, oiga bien cómo es la manera más correcta de decir esta maravillosa verdad. Se ha hecho realidad en nuestra vida. No somos salvos por la fe, primeramente. Somos salvos por gracia mediante la fe. Es lo que dice el texto. Es lo que dice exactamente el texto. Si leemos de nuevo Efesios 2:8, lo entenderemos. Lo captaremos mejor. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Entonces, la gracia acontece primero y la fe es una respuesta. Nosotros no somos salvos primeramente entonces por la fe. No, somos salvos por la gracia de Dios, por la riqueza de su gracia que se manifiesta en nosotros en la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros podemos tener fe en Cristo y en ese sacrificio, y entonces acontece esa salvación en nuestra vida. Es por medio de la fe que la recibimos, una respuesta de fe sencilla, la confianza en la obra de Cristo, en la riqueza de su gracia. Entonces, la salvación se nos concede como un regalo, se nos concede como un don de Dios. En este pasaje también la Biblia dice que Dios es quien nos regala la fe. Eso sí que es pura gracia y es pura generosidad. Dice que nos salva por gracia. No podemos salvar nosotros. Y es mediante la fe. Pero aún esa fe el Señor nos la da. Eso es más gracia todavía. Gracia sobre gracia. Bueno, si quiere darle un aplauso al Señor. Gracia sobre gracia. Pero tenemos una pequeña responsabilidad nosotros los hombres también. La gracia de Dios se manifiesta. Se manifiesta el Evangelio, la buena noticia de salvación. Se nos da esa fe para poder creer, pero nosotros tenemos que usar esa fe para decirle, sí Señor, creo en ti Jesucristo para ser salvo. Sí Jesucristo, te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. La pequeña parte es usar la fe para decir, sí quiero ese regalo. Recibo el regalo de la salvación y de la vida eterna. Es lo único que podemos hacer. Porque lo que podemos presentar al Señor nada más es la realidad de nuestros pecados. Y decirle, Señor, entonces por tu gracia, mediante la fe, yo recibo el perdón. No tengo nada bueno que ofrecerte. Lo que puedo ofrecerte son mis fracasos, mis malas decisiones, mis equivocaciones y mi arrepentimiento. Me arrepiento de todo lo malo, de todos mis pecados. Aquí estoy, Señor. Gracias por ese regalo de la salvación. Amén. Muy bien, el texto nos ha dicho que no podemos salvarnos nosotros mismos, que somos salvos por pura gracia. Y la tercera verdad que encontramos en este pasaje es que somos edificados por pura gracia también. Somos bendecidos, edificados por pura generosidad. Uso la palabra generosidad como sinónimo de gracia. O sea que además del regalo de la salvación, el Señor nos edifica, el Señor nos adorna, el Señor nos da de las abundancias de su riqueza. Dice el texto que Dios es rico
en misericordia. Es abundantemente rico en misericordia. ¿Sabe? Eso ya lo sabían los antiguos también. Aún en el antiguo pacto, quien descubre esa verdad, bueno, son aquellos hombres de Dios que tocan el corazón de Dios porque saben que Dios es muy misericordioso. Saben que Dios es justo, que castiga el pecado, pero han saboreado la misericordia del Señor. Aún el pueblo de Israel, que fue tan duramente castigado por su rebeldía continua y su falta de arrepentimiento, y se lamenta en el libro de Lamentaciones, en medio de ese libro, en medio de todo lo que expresa de ese dolor, de esos lamentos, de esa queja de lo que les ha venido, él dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande, porque su compasión nunca deja de ser. Entonces, ellos tienen claro la verdad de que el Señor nunca deja de ser misericordioso. Y aquí el texto nos lo vuelve a decir, porque Dios es rico en misericordia. Así comienza el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Veamos. Dijimos que la gracia precede a la fe. Ahora, a la fe le precede el amor. O sea que en primer lugar está el amor de Dios. El amor de Dios hace que su gracia y su misericordia abunden. Y esa gracia y esa misericordia que abundan hace que el hombre, cuando se encuentra ante la gloria de Dios, le dé una respuesta de fe y diga, sí creo en el Señor Jesucristo. Es lo que en la teología reformada o en la enseñanza reformada se conoce como la gracia irresistible. Enseña que cuando el hombre es alumbrado por la gracia de Dios, cuando Dios le revela su gracia y ante esa gracia maravillosa ve su condición de pecador, le entra una especie de arrepentimiento, se compunge y se conmueve y ve la grandeza de Dios, ve la santidad de Dios, ve la gracia de Dios, ve su amor y entonces no se puede resistir a ese amor y recibe el amor de Cristo, se arrepiente de sus pecados y lo acepta como su Señor y su Salvador personal. Así que Dios es rico en misericordia por su gran amor. Y luego dice, nos dio vida con Cristo. Mire, la vida sin Cristo realmente al final es desgracia, no es vida. La vida sin Cristo al final resulta en una anticipación del infierno. Vivir separado de Dios es lo que significa estar lejos de Cristo. Pero aquí dice que nos dio vida con Cristo. Está hablando de una vida espiritual, abundante, la verdadera vida. Está hablando de la vida espiritual, está hablando de la vida nueva, está hablando de la vida eterna en Cristo Jesús. Y sabe, esa vida que el Señor nos dio con Cristo también es por pura generosidad, por pura gracia, por puro regalo del Señor. En unión con Cristo, dice que Dios nos resucitó de la muerte espiritual en la que estábamos. No éramos sensibles al Evangelio, no éramos sensibles a la cosa de Dios, no queríamos saber nada de Dios porque nuestro espíritu estaba muerto por nuestros pecados. Pero cuando el Señor nos salva, cuando nos da esa vida nueva, entonces nos resucita espiritualmente. Por eso cuando las personas aceptan a Cristo, hay un cambio tan real y tan radical que uno dice, pero ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a esta mujer? Bueno, nació de nuevo, estaba muerto su espíritu. Ahora está viviendo la vida resucitada de Cristo en su vida. El poder de la resurrección está en él. Ahora tiene una vida nueva, una vida espiritual maravillosa. Nos resucitó. Y eso es lo que el bautismo en agua simboliza. Es para que afiancemos esa verdad. Por eso el texto dice que nosotros fuimos sepultados cuando nosotros
descendimos a las aguas bautismales y fuimos cubiertos por el agua, allí quedaron nuestros pecados y nuestra vida antigua. Pero también cuando salimos del pecado, es el símbolo, es la señal de que hemos nacido a una nueva vida en Cristo Jesús, a una vida realmente resucitada. Estábamos muertos, hermano. ¿Quién podía realmente resucitar nuestro espíritu? Nadie. Cristo nos resucitó. Dios nos resucitó en Cristo y nos dio esa unión, esa vida. Y dice el texto, y nos hizo sentarnos con Él en los lugares celestiales. Mire, esta es una de las verdades más bellas, pero hay que entenderla bien. Vean, lo que el apóstol Pablo está queriéndonos decir es, el que tiene ya una nueva vida en Cristo, el que ha sido salvo por gracia, el Señor le ha dado de su misericordia, le ha dado una vida nueva, es una nueva criatura, está unido con Cristo, tiene el poder de la resurrección. Entonces, los creyentes ya son vistos como si ya estuviéramos sentados con Cristo Jesús en el cielo. Es cierto que todavía estamos aquí, pero Cristo espiritualmente habita en nuestros corazones. Cristo está con nosotros. Apenas un breve tiempo, pueden ser 30, 40, 50, 60, 100 años, de todas maneras es breve, un breve tiempo, nosotros estaremos ya con el cuerpo glorificado con Cristo Jesús, pero espiritualmente el Señor ya lo da por sentado. El Señor espiritualmente dice, ya está hecho, ya es una realidad, solamente que hay que esperar. Es como cuando ocurre un milagro. Los milagros ocurren primero por la fe, ocurre espiritualmente y luego, así como hemos creído, también miraremos cuando eso se haga realidad en lo físico. Así que ya estamos en unión espiritual con Cristo, ¿sí o no? Eso significa estar sentados con Él en lugares celestiales. Ya tenemos el poder de Cristo en nuestro corazón. Eso significa estar sentado con Él en lugares celestiales. Tenemos las promesas de Cristo. Tenemos la palabra de Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Con Él estamos seguros, no estamos separados, Él está con nosotros. Por la fe, estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Él reina, Él tiene poder, nosotros también podemos, aquí en la tierra, dominar, reinar sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros actos, sobre muchas cosas. Eso significa el estar sentados con Él en los lugares celestiales. Estamos en permanente comunión con Cristo. Él habita en nuestros corazones. Y dice, para mostrarnos en los tiempos venideros las riquezas de su gracia. Bien, las riquezas de su gracia son tan inmensas que aunque ya las entendemos, las podemos vislumbrar, ya las hemos saboreado, las podemos explicar, realmente son tan abundantes las riquezas de su gracia que las saborearemos y las contemplaremos tal y como es hasta que estemos con el Señor Jesucristo allá en el cielo. Dios es tan grande, es rico en misericordia. Sí. Entonces, dice, para mostrarnos en los tiempos vinieron las riquezas de su gracia. Sí, ahí miraremos toda la gloria de Dios. Ahora hemos visto su gloria, hemos visto parte de su gloria. Así como Moisés vio la gloria de Dios cuando Dios hizo milagros, hizo señales, cuando Moisés veía cómo el Señor acampaba con su pueblo en el tabernáculo, cómo los guiaba en el desierto, cómo venció y derrotó a todos sus enemigos, los milagros, cómo los alimentó sobrenaturalmente con el maná, la comida, cómo la ropa no se les envejeció. Y el Señor, ellos vieron, eso es ver la gloria de Dios, el poder de Dios.
Pero también él sabía que había más gloria. Y en un momento, en uno de los pasajes le dice, después de haber visto todo eso, le dice: Señor, muéstrame un poco más de tu gloria, muéstrame tu gloria. Nosotros hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida, pero no la hemos visto toda. Si miráramos en este cuerpo físico toda la gloria de Dios, de una vez nos vamos al cielo. Nos morimos. Sí, es que ver toda la gloria de Dios, este cuerpo no lo resistiría. Necesitamos el cuerpo glorificado, unido con el alma y el espíritu, para disfrutar de toda la riqueza de la gloria y de la gracia de Dios. Esas son las bendiciones que el Señor nos ha dado también por pura generosidad. Dice que fueron derramadas sobre nosotros. Dice, para mostrarnos, en el versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Esa riqueza de su gracia fue derramada sobre nosotros. ¿Cómo? Perdonándonos, teniéndonos paciencia, mostrándonos misericordia, perdonando todos nuestros pecados. Y aún falta mucho por ver. Ahora, volvemos de nuevo al versículo 8. Leamos por favor. Sí, el 8, 9 y 10. Aquí quiero decirles, si quiere subrayarlo o tal vez lo guarda en su mente, los versículos 8 al 10 son de los versículos más importantes de la Biblia. Estos versículos son muy importantes para la doctrina de la salvación, de la gracia, de la fe, de la elección, de la creación de Dios en nuestra vida y de las buenas obras que realizan los cristianos. Aquí hay una condensación poderosa de la verdad del Evangelio. Entonces dice nuevamente, porque por gracia, por pura generosidad, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Ya lo hemos explicado. Ahora el versículo 10. Porque somos hechura de Dios. Dios nos creó. Pero ahora en Cristo somos una nueva creación. Creados en Cristo Jesús. No solo habla de la primera creación como criaturas, sino está hablando de la maravillosa obra de que hemos sido una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso dice, creados en Cristo Jesús. Ahora sí, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El apóstol Pablo dice, vean, está resumiendo Pablo, ustedes no se pueden salvar a sí mismos, ya lo vimos. Ustedes son salvos por pura gracia. Ustedes han sido edificados y bendecidos por pura gracia, generosidad. Entonces comprenda que también el Señor les ha preparado mediante esa gracia. Él dispuso desde antes de la creación del mundo que ustedes, habiendo sido salvos y conociendo las riquezas de su gracia, por favor hagan toda clase de buenas obras que corresponde a los que han conocido la gloria y la gracia de Dios. Así que, mis queridos hermanos, hemos sido salvados por su generosidad, hemos sido edificados por su gracia, pues entonces andemos en buenas obras, para que la gloria siempre sea de Él, ahora y siempre. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a bendecir su vida. Vamos a adorarlo un momento más. Vamos a exaltar su nombre. Hermano y hermana, ¿qué sería de usted y de mí si Cristo no nos hubiese salvado? Dios nos hubiera salvado en Cristo. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados e iríamos rumbo a condenación eterna. Pero alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su santo nombre, que tuvo misericordia
porque Él es rico en misericordia. Bendito sea su santo nombre que nos amó con su gran amor, dice la Escritura. Dios es amor y su amor es grande. Y por eso nos concedió el regalo de la salvación. Padre, gracias. Gracias. Ahora estamos totalmente seguros que ningún hombre, incluyéndonos nosotros, ninguna mujer, ningún ser humano, puede salvarse por sí mismo. No puede hacer nada por sí mismo. Está muerto espiritualmente. Solo tú puedes salvarlo. Solo tú pudiste salvarnos. Solo tú pudiste darnos vida. La vida abundante, la vida eterna, la vida nueva. Solo tú pudiste hacernos nuevas criaturas. Señor, no tenemos ningún mérito. No tenemos ninguna parte de nuestra capacidad puesta allí. Solamente creímos. Gracias por darnos esa fe para salvación. Pudimos habernos resistido, pero al mostrarnos tu gloria, Señor, no pudimos decirte más que creo en ti, Jesucristo. Me reconozco como pecador. Reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que he pecado, pero me arrepiento. Creo en ti. Recibo el regalo de la salvación. Y después de eso, Señor, nos has bendecido. Tu gracia sobre nuestra vida ha sido gracia sobre gracia. Bendito seas por siempre. Por eso todos los días de nuestra vida te adoraremos, te alabaremos, te bendeciremos, te exaltaremos, glorificaremos tu nombre, testificaremos de tus maravillas, hablaremos de tu amor, de tu misericordia. Contaremos de tus milagros, Señor, contaremos lo que has hecho en nuestras vidas. No podremos callar esa salvación tan grande que ha venido a nosotros. Y si hubiera aquí alguna persona, o está escuchando a través de la radio, o incluso viendo a través de la transmisión en vivo, ahora sabe que no puede salvarse a sí mismo. Imposible. No es por obras para que nadie se gloríe. Ahora sabe que Dios lo ama, ha tenido misericordia de usted, quiere que hoy reciba el regalo de la vida eterna. Y la única manera de recibirlo es con gratitud y con una fe sencilla, con arrepentimiento. Si alguien lo va a hacer por primera vez, diga conmigo esta palabra de fe. Creo en ti, Jesucristo, para ser salvo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Me reconozco pecador. Perdóname todos mis pecados. Me arrepiento. Te confieso con mi boca como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste al tercer día. Te recibo como mi suficiente Salvador. Ahora sé que recibo esa salvación como un regalo, por pura generosidad tuya, Señor. Amén.